Las Sagradas Escrituras nos dan a nosotros el mandato de que nosotros alcancemos almas para el reino de los cielos. No se trata de nosotros levantar una religión en particular, un movimiento en particular, sino se trata de levantar una iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos, que tenga la capacidad y la efectividad de poder alcanzar la mente y el corazón de los hombres de nuestros tiempos, con un mensaje que ha permanecido por generaciones. Para ello es necesario que la iglesia se mueva a una dimensión en la cual, a través del poder del Espíritu Santo, estemos preparados para enfrentar este gran reto. ¿Y cómo podemos nosotros ser eficaces para alcanzar este gran reto? La eficacia proviene no por la práctica de una religión, sino que proviene por la convicción de unos principios. Cuando el hombre practica una religión, es fiel a un dogma. Pero cuando el hombre vive por convicción, es fiel a un principio. Si somos fiel a un principio, entonces somos fiel a aquel quien entregó este principio. Nos mueve a nosotros de una dimensión natural para comenzar a vivir en una dimensión sobrenatural. La iglesia no está en la dimensión natural. La iglesia no pertenece a la dimensión natural del mundo. El mundo no puede entender las cosas que se hacen dentro de una iglesia, porque la iglesia vive en una dimensión fuera del alcance de las mentes de ellos. Ahora, nosotros no podemos adoptar una posición irresponsable y decir, oh, la gente del mundo no entiende las cosas que son del Espíritu. Y caminar nosotros con una arrogancia, diciendo, oh, la gente del mundo, para el mundo es locura. Nosotros vivimos en otra dimensión. Ellos no nos pueden entender. Mire, mi amado, el problema de que no nos entiendan a nosotros no es de ellos, el problema es de nosotros, porque si ellos no nos pueden entender es porque nosotros no estamos llegando a ellos. ¿Me entendió? Ahora, la iglesia se hizo para una dimensión sobrenatural, pero el mensaje de Jesucristo se hizo para aquellos que, viviendo en una dimensión sobrenatural bajo el poder del Espíritu Santo, seamos efectivos en poder trazar ese mensaje a aquellos que no lo pueden entender con su mente. Esto nos lleva a nosotros a tomar muchas decisiones en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio de Jesús no es una religión. El Evangelio de Jesús es una convicción. El Evangelio de Jesús no es una religión. El Evangelio de Jesús es una manera diferente de vivir acorde a los principios de la palabra y con la oportunidad ahora de poder agradar a Dios sin hacer esfuerzos de tu parte, sin que tu naturaleza se vea envuelta en querer agradar a Dios. Porque yo como hombre, como ser humano, jamás podré agradar a Dios, porque a mi carne no le interesa agradar a Dios. Crecer, ¿lo ven ahí? Crecer. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre crecer. Y esta palabra es interesante porque crecer en nuestra mente a veces toma unas connotaciones completamente diferentes a lo que debe ser en cuanto a mi manera de mirar las cosas dentro del cuerpo de Cristo. Crecer podría ser algo excitante para nuestra vida, algo estimulante para nuestra vida, pero también crecer podría convertirse también en una carga o en una preocupación cuando verdaderamente no sabemos de qué se trata crecer. Sin embargo, el crecimiento, yo quiero que tú en esta mañana entiendas que es algo lo cual es producto o resultado de un proceso normal en cualquier unidad viviente. Todo lo que tiene vida tiene que crecer. Todo
todo lo que tiene vida debe experimentar un crecimiento porque es parte del orden natural. Dios jamás irá en contra del orden natural. Lo que Dios ha creado en este orden, así es. El orden natural es un orden porque debe ser de esa forma siempre. Dentro de la mente de Dios, en el orden natural de las cosas y de las unidades vivientes, descansa la realidad de crecer. Los niños quisiéramos que se quedaran pequeñitos, pero van a crecer. El que le gustan sus animalitos, sus perritos, sus gatitos, les gustaría que sus papis se quedaran pequeñitos, pero van a crecer. Es parte del orden natural de las cosas. Aplicando y trayendo esto al espíritu, a nuestra vida espiritual, a la iglesia, a la relación del hombre con Dios, fuimos creados en el mismo principio, para que el ser humano experimente un crecimiento no físico, pero un crecimiento emocional, un crecimiento psicológico y un crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que crecer físicamente, tenemos que crecer emocionalmente, tenemos que crecer psicológicamente y tenemos que crecer sobre todo espiritualmente. El crecimiento espiritual tiene una particularidad, porque el crecimiento espiritual se lleva a cabo y controla y puede llegar a motivar y a tener dominio y soberanía sobre todos los crecimientos en nuestra vida. Bueno, no quiero decir el crecimiento físico, porque por más que yo ore y ayune y le pida al Señor, Señor, quiero ser como Michael Jordan, el Señor no me lo va a conceder. ¿Me entendió? Eso, puedo ayunar 40 días y 40 noches y no voy a crecer ni un centímetro de pulgada. Puedo sí encogerme, pero no me puedo crecer. Pero cuando vamos con el desarrollo y el crecimiento de la persona, en ese sí, el Espíritu tiene gran interés en hacernos crecer como individuo y como persona. Eso se define por esa salud, la salud espiritual, la salud en nuestra vida, nos hace crecer nuestra familia, hace crecer nuestros trabajos, hace crecer nuestras empresas. Durante el programa de ICM Life Groups, o los grupos de vidas de la Iglesia Cristiana Misericordia, entendemos que el crecimiento ocupa un papel y una posición vital, de vital importancia. Y quiero que ustedes entiendan lo siguiente: no por el número o la cantidad de personas que puedan llegar a la congregación, sino por la calidad de las personas que formen una congregación. ICM Life Groups no pretende llenar este santuario. No es el propósito el llenar este santuario. ICM Life Groups, su propósito primordial es el de crear una iglesia que crezca en el punto de vista espiritual, en la madurez espiritual, en la calidad espiritual, crear un pueblo que crezca y que experimente el poder de Dios constantemente en su vida, una iglesia que salga de la agonía, de la queja, del fracaso, de las cosas, para vivir en la victoria que Él ha prometido para todo y hombre y mujer que ha aprendido a hacer su perfecta voluntad por arriba de todas las cosas. Por eso es que el crecimiento a veces causa problemas en muchas congregaciones, porque a veces los pastores pierden demasiado tiempo contando ovejas en lugar de edificar las ovejas. Nosotros tenemos que crear hombres y mujeres con convicción, porque los hombres y las mujeres de convicción van a creer en esta palabra y la van a predicar y la van a enseñar y van a vivir por ellas los que tienen convicción.
Y cuando lean en Mateo capítulo 28 que el Señor nos manda a predicar este evangelio a toda criatura, no lo van a mirar como un trabajo, sino será su meta, su pasión y su anhelo. Aleluya. Desde luego que cuando tú tienes una congregación que en un 80% o más están comprometidas con el evangelio, se va a duplicar, a triplicar, a cuatriplicar, porque la gente tiene convicción. Aleluya. Por lo tanto, amado, el crecimiento numérico siempre tiene que ser el resultado y no un propósito. No quiero decir que la iglesia no deba crecer o no queremos que crezca en número. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que ese no es el propósito de nosotros. Porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos por miles y estén seguros que sus congregaciones sean mega iglesias, porque si no son mega iglesias, ustedes verdaderamente no van a servir. Nunca yo escuché eso. Lo que quiero decir, amado, con esto es que cuando una congregación se toma la oportunidad de crecer en la profundidad de su espiritualidad y por ende en la profundidad de una relación con el Señor, entonces el resultado de ello será un crecimiento no forzado, sino un crecimiento por convicciones. Nosotros no queremos forzar un crecimiento numérico. Nosotros deseamos implantar un crecimiento espiritual. Aleluya. Y entonces el resultado del crecimiento individual, del crecimiento colectivo como hombres y mujeres de Dios, será entonces el resultado un crecimiento numérico. Claro que nosotros deseamos que más personas se añadan a nuestra congregación, pero como digo, eso no debe ser el propósito por el cual usted busque una madurez espiritual a través del estudio profundo de la palabra en nuestros hogares, sino que deberá ser un deseo que me permita conocer más profundamente a mi Señor, porque entonces yo estaré dispuesto a hacer lo que sea necesario, hacer lo que sea necesario, no por aumentar el número de gente que asiste a mi iglesia, sino por aumentar el número de almas que irán al reino de los cielos. Serás un vehículo para aumentar el número de personas, no que lleguen a la congregación, sino el número de personas que le arrancaste de las garras del diablo, el número de personas que no van a ir al infierno. Desde luego que todas esas almas las tenemos que traer al granero, y nuestro granero se va a llenar, tanto aquí en Laredo como en Zapata. El granero allá en Zapata también se va a llenar, en Nuevo Laredo, en diferentes partes se van a llenar los graneros. Pero es porque nosotros vamos a estar alcanzando almas. Ahora bien, todo crecimiento tiene que tener un orden, porque si el crecimiento es un crecimiento desordenado, existen crecimientos desordenados. En medicina se le llaman tumores. ¿Qué es un cáncer? Un cáncer es una multiplicación de células sin control que se van pegando unas a otras, forman un tumor, y ese tumor causa dolor, agonía, preocupación, aflicción. Es doloroso y tenemos que extirparlo.